hermano Abraham Moros, el coordinador de los ancianos, Jackie, si se atrevía a traernos la palabra. Me dijo, sí. No me dijo que se empavorecería, sino muy naturalmente sí. Y dijo, yo creo que nos va a dar una palabra de Dios. Ven, Jackie. Buenos días. Bueno, gracias, pastor. Esta ocurrencia yo sé que es santa, porque el pastor tiene unas ocurrencias a veces, pero yo sé que estuvo dirigida por el Espíritu Santo. Bueno, bendecidos todos los que están aquí presentes, los que están conectados por internet. Bien, hemos tenido un tiempo bastante especial, este inicio del servicio, y en este día nos encontramos en un tiempo donde nos sumergimos en una diversidad de significados. De hecho, si en este lugar hay como, no sé, 1,500 personas, estamos hablando de 1,500 significados de aquello que estamos celebrando hoy, ¿sí? En ese sentido, esta diversidad de significados nos conduce a estar todos aquí congregados para unirnos al principal de todos ellos, ¿no? Cada uno nuestra experiencia personal puede darle a esta fecha, a esta temporada, a esta celebración digamos, una etiqueta personal. Para algunas personas esto es una temporada muy comercial. Esta es la época de la zafra comercial. Para algunas personas esta es una temporada de mucha sensibilidad por la separación de sus familiares, porque bien sea porque están fuera del país, están retirados, en algunos casos, como mencionaba el pastor hace un momento, están enlutados, aspecto por el que nos unimos en esa causa para compartir. También para otros es sinónimo o significado de una celebración que no tiene nada que ver realmente con el sentido espiritual de esta fecha. Para algunos se desvirtúa por completo, o sea, la parranda, y discúlpenme la expresión, llega a ser tan extrema que pierde todo sentido espiritual. Pero para aquellos que hemos sido llamados por Dios, para aquellos que somos hijos de Dios, por supuesto, esta temporada, esta celebración tiene un significado altamente espiritual. Entonces, en este sentido, es importante tomar en cuenta que alrededor de la persona principal o el protagonista de esta celebración, históricamente existen personas clave. Y en esta oportunidad, tomando en cuenta la naturaleza divina que es dadora, porque Dios es dador por excelencia, constantemente es dador. Dios es el proveedor, Dios es el que siempre tiene una respuesta. De hecho, en el plano espiritual, en la naturaleza, en la dimensión a la que Dios pertenece, diríamos que es un lugar de respuestas. Aquí donde nosotros estamos, donde ocurren las situaciones, donde hay deficiencias, donde hay necesidad, donde hay carencias, es el lugar de las preguntas. ¿Por qué, Dios mío? ¿Por qué de esta manera? O sea, este lugar, lo que llamamos mundo, el caos, es un lugar de muchas preguntas, de muchas interrogantes. Pero el lugar, el trono de Dios y el mundo espiritual es el lugar de las respuestas. Allí están todas las respuestas a cualquier pregunta que nosotros podamos tener. Ahora bien, vamos a acercarnos un poquito. Llamamos Navidad, llamamos el día del nacimiento de nuestro Señor, pero vamos a pasearnos un poquito por el origen, por un encuentro que ocurre dentro de la historia bíblica para darle, digamos, el mérito al vaso y reconocimiento al vaso que se dispuso para que hoy por hoy, todos los que estamos aquí presentes, estuviéramos dándole significado a esta celebración. Vámonos al libro de Lucas, capítulo 1, versículo 26.
Mejor leo aquí. Bien, tenemos aquí la palabra, nos va a hacer un relato y les quiero invitar que nos vayamos y nos introduzcamos en esa historia y nos demos un paseo bien emocionante que viene a partir de un encuentro que ocurre en este espacio. Cabe destacar que este pasaje es muy utilizado dentro de esta fecha, pero vamos a darle siempre le vamos a encontrar siempre una interpretación particular cada vez que pasemos por aquí. Dice el versículo 26. Al sexto mes, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret. Vemos aquí en este pasaje cómo la naturaleza divina, desde su atributo de dar, envía una palabra a través de un ángel. Hay un mensaje a través de un emisario para que sea entregado en un recipiente, en este caso una depositaria de esa palabra. Lo primero que se expresa en la naturaleza divina en este contexto es ese dar al que nos estamos refiriendo, que sale una palabra a través de este mensaje. El destino de esta palabra es, siguiente por favor, a una virgen desposada con un varón que se llamaba José, de la casa de David, y el nombre de la virgen era María. ¿Qué estado civil dice que tenía la joven? Desposada, o sea, estaba comprometida para casarse. Tomando en cuenta un poquito el aspecto histórico y cultural del pueblo hebreo, esta joven no solamente se encontraba comprometida para matrimonio, y digo joven porque entre los usos y costumbres del pueblo hebreo para ese entonces, los que eran muy observantes de la Torá respetaban con mucho celo los preceptos establecidos para cada uno, y las mujeres tenían sus propios preceptos. Uno de ellos eran las leyes de la pureza, las leyes de lo que en hebreo se llama nidá, la pureza, no solamente el estado virginal, sino una cantidad de cuidados y preservaciones que tenían las mujeres para ser preparadas para el matrimonio. Porque el reto, por así decirlo, cuando los padres organizaban los matrimonios y arreglaban, y no desde un punto de vista interesadamente material, eso es un otro aspecto que nosotros lo podemos poner así como de añadidura. Cuando los padres, las familias arreglaban los matrimonios entre los hijos, con el propósito de unirse en santo matrimonio, el propósito principal era preservar la continuidad del pueblo, y para ello era necesario que las mujeres fueran preparadas para el matrimonio y la concepción inmediatamente. Es decir, prepararlas para engendrar hijos, para darle cumplimiento al primer precepto que tenemos por allá por Génesis, llenar la tierra y sojuzgarla. Entonces, adicionalmente a esto, aparte de la ley de la pureza, también la del recato. Es decir, la joven que estaba comprometida no tenía ningún acercamiento físico, mucho menos sexual, con el prometido para su boda. Por lo tanto, era alguien que estaba muy apartada. Y si era muy observante, su nivel espiritual, ojo con esto, aunque fuera joven, aunque fuera adolescente, su nivel espiritual era muy elevado. Entonces tenemos aquí a un perfil de recipiente que cumple ciertas características: pureza, santidad, transparencia, elementos que, por supuesto, formaban parte de lo que en este caso el Espíritu Santo iba a requerir para poder depositar la promesa. Seguimos. Siguiente, por favor. Bien, María está en sus cosas, que no registra el texto en que andaba, estaría ocupada en sus quehaceres, y entrando el ángel en donde ella estaba, dijo: salve muy favorecida, el Señor es contigo,
bendita tú entre las mujeres. Mas ella, cuando le vio, se turbó por sus palabras y pensaba, ¿qué salutación será esta? La joven, ante este encuentro, la experiencia que tiene no es un salto de alegría, es que se turba. Y cuando buscamos el significado de turbar, es una alteración, una agitación que se produce en el curso del pensamiento. Y por supuesto, por consecuencia, se genera un estado confusional. La persona queda como descolocada, queda como choqueada ante ese evento. ¿Qué significa esto? O sea, ¿qué me querrá decir este? Sin embargo, tomando en cuenta que María era una mujer temerosa de Dios, cuidadora de su palabra, supongamos que se mantiene incólume, que se mantiene quietecita, a pesar de que su pensamiento está agitado y está alterado. Pero ella se mantiene allí, bien puesta sobre sus pies, y el ángel le dice, entonces, María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios. Aquí viene la orden, que es la promesa. Y ahora, concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. Y viene una descripción del perfil. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Amén. Si somos, vamos a dejar de ser un poquito occidentales y tratar como de meternos un poquito en la perspectiva hebrea, ¿verdad? Un poquito hacia allá y ser empáticos con María. O sea, cualquiera que estaría en esos zapatos, siendo de allá o siendo de aquí, estaría asustado. Porque, espérate un momentico, yo voy a concebir y voy a dar un hijo con este perfil. Para María no era un secreto que había un Mesías prometido. Era parte de ella. Era una mujer que semana a semana en la sinagoga escuchaba la Torá. Creció con ella. Creció con el discurso del pueblo, de la Torá, de Dios. Había un Mesías prometido. Pero para este momento no sabemos si María está dilucidando si ese varón o ese hijo que le están prometiendo es el Mesías. Pero tomando en cuenta todo lo que describe el ángel, la mujer empieza como a olfatear. Y me encanta la actitud de esta joven. ¿Quién sabe qué edad tendría esta jovencita? 17, 18. Me encanta porque ella recia frente a ese reto, formula una pregunta muy inteligente. Creo que esta pregunta era clave para que el ángel procediera de la manera como lo hizo posteriormente. Entonces María dijo al ángel, ¿cómo será esto? Pues no conozco varón. Cualquiera diría, pero tú estás dudando, tú no tienes fe. No, fue una pregunta inteligente, inteligencia tanto espiritual como emocional. ¿Por qué la pregunta, el cómo será esto? No es señal de duda, no es señal de falta de fe. Recordamos que un momento antes María estaba turbada con el encuentro con este ángel y su pensamiento estaba como agitado, ¿verdad? Estaba como alterado. Pero la pregunta, una vez que sea respondida por el ángel, va a traer rápidamente un arreglo, un acomodo y la va a volver a colocar en su sitio y va a traer lo que es necesario para toda persona que camina espiritualmente, claridad mental. En lo que viene la luz, en lo que viene la revelación, se acomoda todo lo que está desorientado, lo que está descolocado, lo que está agitado, alterado, trae rápidamente ubicación. Para ella era necesario formular esta pregunta, ¿cómo será esto? Pues no conozco varón, estaba comprometida para casarse y por lo tanto estaba en su estado de pureza que venimos mencionando.
el ángel, agradado de aquella pregunta, porque era el sinónimo de que ya este corazón y esa mente estaban entrando en sintonía, se estaba sincronizando con lo que estaba por venir. Porque si recordamos un pasaje por allí, que generalmente se le hace una pequeña comparación con esta experiencia, cuando el profeta Zacarías por allá estaba ofreciendo sacrificio y tuvo una experiencia similar a la de María, a él le pasó otra cosa. Y todos lo sabemos. Colocaron el cierre. ¿Cómo es lo que el ángel vio aquello? No, usted no va para el baile. Te vamos a enmudecerlo un ratico. Pero a diferencia de María, María tenía la actitud correcta aquí. Se desorienta un poco, pero tenía la actitud que espiritualmente debía tener para que la palabra fuera entregada. Y el ángel, muy amable, responde: el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Y María, por si fuera poco, no te pierdas. Siguiente. O sea, el ángel fue tan amable que le dio hasta este cuento. Tu pariente Elizabeth, ella también ha concebido hijo en su vejez. Y este es el 6º mes para ella, la que llamaban estéril. O sea, lo que faltaba era la taza de café y la galleta. O sea, ¿qué clase de conversación? Casi que los amiguis, los mejores amigos. O sea, te doy la palabra, te traigo la promesa y no conforme con ello, te echo el cuento de lo que está pasando con tu prima para que te des cuenta que esto que está por pasar contigo ya ocurrió con tu prima Elizabeth. Es decir, estamos repartiendo regalos. Dios está dando regalos por doquier y tú estás favorecida. Y cierra el ángel en esta transacción, porque es que no tiene otra, esto fue una transacción. Porque nada hay imposible para Dios. Bien, este encuentro de lo divino con lo humano, porque estamos diciendo, dice el texto, el ángel enviado pertenece al plano espiritual. Y María, obviamente, un ser humano, una joven, ¿verdad? Es el encuentro de lo divino con lo humano para hacer una transacción. El recipiente tenía que estar en sintonía con lo divino para que pudiera darle espacio a la venida del Señor. Entonces no se trata de ser simplemente una chica virginal, pureza y todo esto. Es que habían otros elementos que tenían que también llevarse a cabo para que hubiera ese match entre lo divino y lo humano. O sea, para que dos naturalezas totalmente distintas pudieran coexistir tiempo y espacio en este encuentro para darle cumplimiento, en este caso la recepción, de una promesa. Bien. Cualquiera pudiera pensar, bueno, esto pasó en unos minutos. La pobre María tuvo que decidir rápido, muévelo. O sea, responde. No. Yo les dije que tenemos que pasear un ratito por este pasaje. Vamos a suponer que María se tomó su tiempo. Porque es necesario que nosotros veamos algunos mecanismos que ocurren en el interior para llegar a dar la respuesta que vamos a ver más adelante en la boca de María. Vamos a ver 4 formas, y hay personas que toman apuntes, bueno, tomen sus apuntes. Vamos a ver 4 formas de ver cómo María pudo haber dilucidado cuál iba a ser la respuesta ante semejante propuesta. La acción de dar forma parte del ser humano, porque por ser criatura, valga la redundancia, del Creador, y adicionalmente hijos de Él, compartimos esa naturaleza, somos dadores. Pero como también tenemos una naturaleza pecaminosa que de vez en cuando no ayuda,
Bueno, a veces esa naturaleza dadora que compartimos con nuestro Padre y nuestro Creador puede contaminarse un poquito. Pero eso es completamente humano, nadie se vaya a sentir, ay, que yo no sirvo. No, nada de eso. Vamos a ver con amabilidad y con bondad cómo humanamente nos movemos en la acción de dar y cómo es necesario para el Espíritu Santo depurar esa acción para llevarla a un nivel elevado donde se pueda concebir al Mesías en nuestro interior cada vez que estamos frente a la acción de dar. En primer lugar, la primera acción, la más básica, la más humana, la más rasa de todas, pero no porque sea de esa manera significa que no funcione. Sí funciona, pero es como decir la más basiquita. El dar muchas veces se convierte en una acción de recibir. Si lo vemos en una forma polarizada, van de la mano. Dar y recibir y dar. O sea, es una interacción. ¿Ok? Pero en la más básica de todas es recibir por recibir. Basiquito, tipo bebé. Dame, 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 dame. O sea, un bebé no te da nada. Nada. Un bebé es puro pedir. Dame, 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 dame. Y a veces ciertas oraciones son tipo bebé. Podemos orar así de vez en cuando, pero tú sabes, vamos creciendo. Uno va, nadie se queda bebé. Todo el mundo tiene oportunidad de crecer. Pero es ese dame, dame, dame. Solo recibir. Recibir por recibir. Recibir para darse a sí mismo. Para satisfacerse a sí mismo. Sí da, pero a sí mismo. O sea, de ahí no sale más nada. O sea, me doy placer, me doy contención, me doy gustos. O sea, vivo para mí. Vivo para mí. Este es recibir por recibir. Obviamente María no se encuentra en este nivel y lo vamos a ver más adelante. Segundo nivel. Dar, pero por recibir. Entonces, a veces pasa, bueno, que hacemos negociaciones, pero no con el otro, sino con nuestra cabeza. Empezamos, voy a hacer tal cosa porque voy a recibir tal otra cosa. O sea, hacemos un pequeño trueque o vamos con la disposición de hacer un pequeño trueque, un intercambio. Ay, fulano, hazme un favor. Sí, yo te lo hago. Pero, ¿qué hay en esa intención? ¿Qué espero detrás de aquello que voy a dar? Dar por recibir es cuando doy algo esperando que a cambio yo reciba algo. Por lo tanto, estoy compartiendo todavía el mismo nivel anterior. O sea, bueno, no, yo estoy más grandecito, yo sí soy dador. Ajá, pero ¿qué tan puro es ese dar? Si ese dar tiene una intención, una manga, una carta bajo la manga, esperando algo a cambio, todavía sigue siendo un nivel muy humano. Estas dos formas de dar son muy humanas y no significa que porque sean humanas, bueno, no sirvan, no funcionen, no. O sea, somos humanos, ¿ok? A todos nos pasa. En algún momento, yo por lo menos no comparto golosina. O sea, pídanme lo que sea. No me pidan chucherías. No las comparto. Y ahí la gente que me conoce sabe que todas mis chucherías son mías. Pero bueno, ese es el infantilismo que me sale a veces. Pero bueno, en algún momento todos recibimos por recibir o damos por dar. Perdón, damos por recibir. Tercer nivel, tercer escalón. Aquí la cosa se pone buena porque ya entramos en el tercer nivel en un plano espiritual. En este nivel podemos ubicar a María en este contexto. Porque el tercer nivel es recibir para dar. Es decir, a mí me entregan, no sé, un container de bendiciones y no voy corriendo al garaje de la casa. Voy a ver cómo arreglo para meter ese container. Voy a ver, tomar medidas porque ese container va a pasar. No. En ese nivel recibo el container y rápidamente ubico dónde lo voy a entregar. Se recibe para dar. ¿Por qué podemos ubicar a María en este nivel? Porque María
como buena hebrea, como buena judía, ya sabía que al estar casada debía concebir. Es decir, había una planificación, había el deseo genuino de tener un hijo. Y aquí esto toca a las madres. No hay nada más preciado para una mujer que un hijo. Cuando nos dieron a Jesucristo, no solamente lo dio el Padre, también lo dio esa mujer. Porque esa joven, como cualquier joven de su época, soñaba y anhelaba tener un hijo, porque fue criada con esa perspectiva, fue criada con ese anhelo que cuando me case voy a tener mis hijos. Ninguna mujer que hace planificación familiar está pensando o esperando perder un hijo. Eso es antinatural. La tendencia natural de la mujer es que su hijo es de ella. Es mi hijo. O sea, eso es hasta posesivo. Entonces aquí el ángel toca una fibra humana, pero que entra en negociación. Aún no había concebido, ni siquiera estaba casada, y ya Dios le estaba diciendo: tu primogénito es mío. Tiene este perfil, esto es lo que él va a hacer, pero es mío. Antes de concebirlo, le tocó entregarlo. Y no era un momento fácil para María, o Miriam, que es su nombre en hebreo. No era un momento fácil. Por eso no creo que esta experiencia haya ocurrido en segundos, en minutos. Había una decisión que tomar que marcaría la historia del mundo. Y ella no tenía ni idea, humanamente, del alcance de aquello. Quizás pudo haber asociado lo que la promesa en la Torá estaba establecido. La Torá, lo que llamamos Pentateuco, su libro su texto, que es el nuestro Antiguo Testamento, era el que ella conocía. Pero María, por su grado de pureza, su grado de entrega, de devoción y dedicación, tenía la capacidad espiritual para ubicarse en ese tercer nivel. Recibir para dar. Recibe la promesa, recibe al Hijo para entregarlo, no para quedarse con él. En ese nivel de dar, cuando la persona guiado y llevado por el Espíritu Santo se activa en esa acción de dar, obviamente es un nivel muy elevado a nivel espiritual, porque las fibras humanas no se ven comprometidas en ese sentido, sino que sensibilizado por el Espíritu sabe que aquello que está recibiendo es para ser entregado. No es para su uso, no es para su peculio, no es para su goce, su disfrute y su placer, sino para entregárselo a aquel que merece toda honra y toda gloria. Entonces, una madre en este momento, o sea, no le están pidiendo el mueble, no le están pidiendo cualquier otra cosa, su hijo. María ha decidido y llega al último nivel. Se cierra toda la transacción porque da la palabra oportuna para que el ángel se retire. El cuarto nivel de dar, o la forma como se puede dar. Dar por dar. Dar por dar, lo suelta todo. No está aquí adentro, no está amarrado aquí, no hay atadura. Es que lo doy sencillamente porque quiero. Es un acto puro de la voluntad. Y debemos tomar en cuenta lo siguiente. Un milagro puede ser visto de muchas maneras, pero hay una bien simpática que nosotros no podemos perder de vista. Un milagro es el resultado de la unión de dos voluntades, la voluntad divina y la voluntad humana. Cuando la voluntad del hombre, del ser humano, discierne la voluntad divina y se une a ella, y estas dos voluntades hacen ese match, esa unión, listo,
se producen milagros. Entonces no es esperar de forma pasiva, es que en la voluntad seamos proactivos. Entonces dar por dar es una voluntad firme de querer dar. Quiero dar, sin amarres, sin atadura. Doy porque quiero. No estoy esperando nada a cambio, no estoy esperando recibir algo, no estoy haciendo un trueque, no estoy haciendo una transacción. Estoy dando sencillamente porque quiero y por lo tanto suelto. ¿Y cómo lo vemos expresado en el texto? Entonces María dijo: he aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. Soltó. Eso pudo haber sido doloroso. Soltar no es fácil y todos lo sabemos. Aquí todo el mundo, nadie se salva de esto. Aquí todo el mundo en algún momento le ha tocado soltar. Aquí todo el mundo sabe en su propio cuerpo y en su propio corazón lo duro y lo difícil que es soltar. Y llegar a decirle a Dios: hágase conmigo conforme a tu voluntad, eso no es cualquier cosa. Eso es para gente valiente, eso es para gente de talla espiritual. Pero eso es lo que busca el Espíritu Santo desarrollar en cada uno de nosotros, esa talla. Sacar de nosotros esa posibilidad de ser uno con el Creador, con nuestro Padre, con nuestro Señor. No a través de emociones, sino a través de una voluntad determinada a que se cumpla lo que Él quiere. Pero sí, lleva proceso. Esto lleva proceso. Esto requiere pasar proceso. Y proceso no es estar solamente encerrado en un cuarto con el Señor orando no sé cuántas horas. Eso es disciplina, eso forma parte. O sea, el estar haciendo todas estas ayuno, oración, entonces es la disciplina que nos va formando para conducirnos a ese momento en que en alguna circunstancia le tengamos que decir al Señor: hágase conmigo conforme a tu voluntad, porque ya yo solté. Dar por dar, ya solté. ¿Y qué sucedió? Listo, cerrado el trato. El ángel se fue de su presencia. Se acabó la conversación porque se logró el objetivo. Nos vamos al inicio del texto. El ángel sale de la presencia de Dios con un mensaje, con una promesa. El destino, María. Y en el momento de la transacción, deposita, cuando ella suelta, la palabra adecuada. Hágase conmigo conforme a tu voluntad. Lo doy. Ya no es mi hijo, es tuyo.